En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, me da muchísimo gusto saludarte y sobre todo, tener detalles de lo que está ocurriendo en torno al Vaticano, al Papa León XIV. Ayer tengo entendido, visitaste Castel Gandolfo. Cuéntanos. Bueno, me encuentro aquí en el Vaticano, pero el Papa no está aquí. El Papa desde el domingo por la tarde está en la residencia de Castel Gandolfo. Es decir, que después de 12 años, un Papa volvió a esta residencia en la que vacacionaron los papas, por lo menos desde 1929, aunque en siglos anteriores también habían vacacionados, no todos, pero algunos de ellos. Pero prácticamente desde 1929, todos los veranos los papas iban ahí. De hecho, el Papa Pablo VI murió el 6 de agosto del 78, justamente en Castel Gandolfo. El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, siempre se iban como a mediados de julio y volvían hasta finales de septiembre. Y en el medio se iban también unos días a la montaña. Pero el Papa León XIV decidió, contrariamente a lo que había hecho el Papa Francisco, pues volver, porque el Papa Francisco nunca vacacionó en Castel Gandolfo y transformó la residencia pontificia en museo y abrió los jardines, que son muy bonitos, al público. Pues entonces, después el Papa León XIV tomó la decisión de volver a Castel Gandolfo, pero no puede vivir en el palacio, pontificio, sino en una villa que se encuentra en otra área de los jardines que se llama la Villa Barberini, que antes era la villa en la que podían ir en el verano, pues el secretario de Estado o el sustituto de la Secretaría de Estado, que es el número 3 del Vaticano. Bueno, pues el Papa León XIV llegó el domingo por la tarde a la Villa Barberini. Debajo, es que esa villa da a la carretera prácticamente. De hecho, es un poco problemático por el tema de la seguridad, pero bueno, había obviamente tanto la gendarmería como los guardias suizos en civil y también pues la policía local. El Papa llegó y en lugar de entrar inmediatamente a los jardines se detuvo con el coche y saludó a las personas, muchos fieles, religiosos que llevaban horas debajo del sol en espera de verle. Pues lo saludó, luego entró a la Villa Barberini y acabó también asomándose desde el balcón de la villa para un último saludo a las personas que se habían congregado ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el Papa en Castel Gandolfo? Bueno, el miércoles, es decir, mañana, va a oficiar una misa privada en los jardines del Vaticano. Se llaman ahora el Borgo Laudato Si, en recuerdo de la encíclica verde del Papa Francisco. Prácticamente es una zona que ahora en la que se dedican a estudiar, a fomentar la cultura de la salvaguardia del planeta, de la creación, teniendo en cuenta pues todo el legado del Papa Francisco. En esos jardines el Papa León va a celebrar una misa privada y por primera vez va a utilizar en la misa unas fórmulas dedicadas justamente a una oración prácticamente para la salvaguardia de la creación. Estas fórmulas han sido adoptadas, firmadas, aprobadas por el Papa León, venían del Papa Francisco, pero bueno, él las firmó y fueron introducidas en el misal romano, que es el misal que se lee, se sigue en todas las misas. Y entonces, pues esa será su primera actividad. Luego, por lo que se refiere a actividades públicas, va a haber el domingo 13, va a ir a la pequeña parroquia de Castel Gandolfo, que está en la plazoleta que se encuentra, prácticamente de un lado del Palacio Pontificio, donde antes vivían los papas, y rezará el Ángelus también desde el balcón del palacio, y el domingo 20 irá a la parroquia de Albano. Albano es el pequeño pueblo del que depende Castel Gandolfo, que está a apenas unos kilómetros de la residencia pontificia. Y también habrá el rezo del Ángelus. El Papa tomará solo 2 semanas de vacaciones, Emanuel, es decir, que volverá aquí el 20 de julio, pero todas las audiencias, tanto privadas como públicas, se han suspendido durante todo el mes de julio y se reanudarán aquí en el Vaticano el 30 de julio. Luego, en agosto, el Papa estará aquí, con excepción de prácticamente 2-3 días, desde el 15 hasta el 17, irá a Castel Gandolfo de nuevo para la fiesta de la Virgen de la Asunción. Celebrará una misa y también habrá el rezo del Ángelus. Y por lo demás, pues el Papa debería de estar aquí en el Vaticano.
sabemos, bueno, que prácticamente lleva 2 meses desde que lo eligieron, desde que se asomó por primera vez desde la logia central de la Basílica. Y bueno, y hay muchos temas pendientes, porque obviamente todos estamos a la espera de ver, pues, de conocer, pues, el primer documento programático. Puede ser una encíclica, puede ser pues una exhortación apostólica, en el que pues por lo general los papas trazan un poco las líneas directrices de lo que será su gobierno. También estamos a la espera pues de nombramientos, porque pues los papas cuando llegan suelen cambiar algunas figuras claves, porque tendrán que ser obviamente sus más estrechos colaboradores, pero hasta este momento, con excepción de pequeños nombramientos, digamos, no de primer nivel, el Papa León es como si se estuviera tomando su tiempo. Sabemos que es un hombre que escucha mucho, que estudia mucho todos los temas, que decide con tranquilidad, puede hasta con lentitud, digamos así. No es una persona que trabaje de ímpetu, sino más bien es una persona muy reflexiva, y entonces pues está tomando su tiempo para llevar a cabo algunos cambios. Obviamente entre estos cambios también se habla pues del tema de la comunicación, porque el Papa tendrá que decidir qué tipo de comunicación tiene. Hasta ahora hemos visto que es una figura mucho más institucional, vamos a decirlo así, con respecto al Papa Francisco, también un hombre más apegado a la tradición. Lo hemos visto en diferentes momentos, como por ejemplo la fiesta del Corpus Christi volvió a hacer la procesión desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor, él llevando el Santísimo a lo largo de toda la Vía Merulana, que digamos es la calle que une las dos basílicas. El 29 de junio, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, él mismo impuso el palio, que es esta estola de lana, a los 54 nuevos arzobispos, mientras que el Papa Francisco lo había delegado, es decir, él bendecía las estolas, pero luego las enviaba a las nunciaturas, y los nuncios eran los que imponían el palio a los nuevos arzobispos. Pues el Papa León retomó esta tradición. Así que bueno, está en sus primeros 2 meses, lo estamos viendo de cerca, estudiando de cerca, para ver, digamos, hacia qué rumbo, digamos, tomará su pontificado. Obviamente, con lo que siempre sucede, hay personas que ven una continuidad con el Papa Francisco, otros que ven una discontinuidad, hay quienes encuentran algún parecido con sus predecesores, pero bueno, lo que está muy claro es que el Papa León XIV es un hombre muy libre, que ha demostrado en estos 2 meses que quiere ser él mismo. Él es León XIV, es el sucesor de Pedro, no de Francisco o de otro papa, apegado a la tradición y con una idea muy fuerte, que tiene que fomentar la unidad de la iglesia, la comunión dentro de la iglesia, para que la iglesia sea creíble y se pueda presentar como puente, como factor de unidad también para una sociedad y un mundo que está muy, muy dividido, muy polarizado. Así que bueno, esto es por lo que se refiere al Vaticano, al que obviamente, independientemente de la ausencia del Papa, pues siguen llegando miles y miles de fieles peregrinos por el Año Santo, y también porque bueno, ya estamos en una época de vacaciones, Emanuel. Efectivamente, empiezan las vacaciones y Italia se llena de turistas. ¿Estás en la vía de la conciliación, Valentina? Sí, exactamente. En este momento está un poquito tranquilo, no sé si es la hora, digamos así, pero digamos a lo largo de todo el día, sobre todo del otro lado, han hecho como una especie de corredor donde van pasando las peregrinaciones, es decir, todos los fieles salen prácticamente desde el Castillo San Ángel un poquito antes, hay como una pequeña explanada, digamos así, desde ahí se les entrega la cruz a las personas que quieren peregrinar, y luego llegan a través de este corredor que ha sido colocado aquí en la Vía de la Conciliación hasta la plaza, y luego pasan los controles y ya pueden pasar a través de la Puerta Santa. En cuanto a turistas, abarrotado Roma y el Vaticano, como es costumbre en verano. Absolutamente, toda la ciudad está llenísima de turistas, toda Italia, sobre todo pues las ciudades más importantes, las ciudades de arte como Venecia, Florencia, las típicas ciudades que todos quieren visitar. Y esto, Emanuel, a pesar de las temperaturas que en estos momentos verás que hay un poquito de viento que está soplando afortunadamente, pero hemos tenido días de hasta 40 grados.
varias regiones en emergencia roja, más de 20 la semana pasada. Ahorita el clima Italia está un poco dividida. En el norte de Italia empezaron como lluvias fuertes hasta inundaciones, pero digamos el centro y el sur todavía estamos con temperaturas muy altas. Claro, de hecho vemos en estas imágenes que nos compartes en vivo en la Vía de la Conciliación en el Vaticano a la mayoría de los turistas en shorts, en playeritas, así muy ligeros por estas temperaturas de las que nos comentas, esta ola de calor que le ha pegado duro a Europa y que todavía falta, según nos dicen. Exactamente. Habían dicho que iba a refrescar después del domingo, pero bueno, estamos a martes y la verdad, con excepción de este pequeño aire que me está dando ahorita, no parecería. Pero bueno, vamos a ver, porque todo se debió a un anticiclón africano y decían que después del domingo este anticiclón iba como a bajar hacia el sur. Pero la verdad, hasta este momento no hemos visto esta descensa, digamos. Valentina, para que no extrañes Tabasco. No me lo recuerdes. No, yo adoro Tabasco, lo sabes, y quiero volver cuanto antes, pero sí recuerdo las altas temperaturas, efectivamente. Te esperamos por acá, ya sabes que no necesitas invitación, las 8:18. Gracias. Hay otra noticia que ha eclipsado pues la atención pública, sobre todo en Italia, y es que han hallado muerto en su casa a un sacerdote de 35 años, a Matteo Balzano, oriundo de Piamonte, Italia. ¿Qué nos puedes comentar sobre este caso, Valentina? Mira, era un sacerdote muy conocido en ese pueblo que está muy cerca de Varese, justamente en Piemonte, como decías, y era un sacerdote muy cercano a los jóvenes. Tenía un gran carisma y se dedicaba muchísimo al trabajo con los jóvenes, hacía loterías, fiestas, actividades en el pueblo y bueno, era muy presente y muy querido. Y pues el 5 de julio, en la mañana temprano, pues no se presentó para la primera misa, y obviamente pues las personas que vivían con él se les hizo muy raro, entonces fueron hasta su casa, su residencia muy cercana a la parroquia, y lo encontraron muerto. Y todo apunta que se trató de un suicidio. Incluso las autoridades, digamos, de la iglesia local, tuvieron de alguna manera que reconocer que pues la causa había sido esta, y obviamente hubo un shock para la población local, para los jóvenes, las personas que acudían a esa parroquia, sobre todo, te repito, los jóvenes, porque era una figura muy cercana que se dedicaba mucho a la juventud, y nadie había tenido la menor intuición de que el sacerdote estuviese pasando por un mal momento, por una crisis. Este hecho, digamos, pues se ha hecho eco la prensa italiana y ha sacado otro tema, que es un poco el tema de la salud mental también de los sacerdotes, de los religiosos, en el sentido de que se habla muy poco, o quizás no se hace tanto como para un acompañamiento psicológico, que dedican su vida a Dios y que evidentemente también pueden tener algún tipo de problema o algún tipo de crisis. Entonces, en estos días ha salido un poco este tema, ¿no? De la necesidad del acompañamiento psicológico para estas personas que a veces viven sin que nos demos cuenta, también una forma de soledad, ¿no? Porque están como con mucha gente aparentemente y en medio de mucha gente, pero a lo mejor viven una soledad interior. Entonces, pues es un tema que ha salido a colación en estos días en la prensa italiana y que obviamente pues ha causado mucha tristeza también por la edad de este sacerdote, que tenía apenas 35 años. Sí, muy vinculado, como nos contabas, con los jóvenes. Yo he escuchado, por ejemplo, que los psicólogos tienen apoyo psicológico de otros colegas por todo lo que manejan con sus pacientes, todos los casos, claro, ¿no? Lo que les comparten estos, que puede llegar a desequilibrar. Lo mismo los sacerdotes con el tema de la confesión, todo lo que no ven ni lo que no escuchan, que si no lo canalizan bien, bueno, pues también puede generar
un desajuste. Por eso entiendo el tema ahora como prioritario allá tras este lamentable suceso de este sacerdote de Matteo Balzano que se suicida allá en Italia, cuando, como también comentabas, Valentina, nunca dio un síntoma, una señal de que algo anduviera mal, y eso, bueno, pues ha impactado muchísimo a la comunidad. Bien, pues Valentina, estaremos muy atentos, te agradezco mucho tu reporte, que te sea leve las temperaturas que todavía vienen por allá, y bueno, pues a disfrutar de los turistas, que son un montón, así se ve en estas imágenes que nos compartes. Exacto, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio como siempre. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. Desde la vía de la conciliazione, ahí Valentina dándonos detalles. 8:20.